El factor de visión, también llamado factor de forma, factor de configuración o factor de ángulo, es la relación entre la energía interceptada por una superficie y la total emitida por otra. En el intercambio de calor por radiación entre las superficies depende de la orientación de una con relación con la otra. Esta es una cantidad puramente geométrica, independiente de las propiedades de las superficies y de la temperatura. Esto se divide en dos. El factor de visión, que se basa en la hipótesis de las superficies, de que las superficies son emisoras y reflectoras difusas, se llama factor de visión difusa. Y el factor de visión, que se basa en la hipótesis de que las superficies son emisoras difusas, pero reflectoras especulares, se llama factor de visión especular. Para este caso solamente nos centraremos en el factor de visión difusa. La nomenclatura que se utiliza es la siguiente, donde tenemos que una superficie I hacia una superficie J se denota como F de I hacia J o simplemente F y J, la cual es la fracción de la radiación que sale de la superficie I y choca directamente contra la superficie J. En el caso de que fuera el factor de visión de F de 1 a 2, representa la fracción de la radiación que sale de la superficie 1 y choca directamente contra el 2, y así de manera contraria. La radiación que choca contra una superficie no necesariamente es absorbida por esa superficie. Asimismo, en la evaluación de los factores de visión no se considera la radiación que choca contra una superficie después de ser reflejada por otras. Con el fin de desarrollar una expresión general para el factor de visión, consideramos dos superficies diferenciales, diferencial de área 1 y diferencial de área 2, sobre dos superficies orientadas de manera arbitraria, A1, A2. La distancia entre estos diferenciales es R y los ángulos entre las normales a las superficies y la recta que los une es diferencial de área 1 y con diferencial de área 2 son θ1 y θ2 respectivamente. La superficie 1 emite y refleja radiación de manera difusa en todas direcciones, con una intensidad constante I1 y el ángulo sólido obtenido por el diferencial de área 2. Como se ve desde el diferencial de área 1, aquí tenemos el dW de 2 a 1. La razón por la cual la radiación sale del diferencial de área 1 en la dirección de θ1 es la intensidad 1 coseno del área 1 por el diferencial de área 1. Entonces ya obtenemos el diferencial de W. La porción de esta radiación que choca contra el diferencial de área 2 es la siguiente. Debido al tiempo, este análisis no lo íbamos a llevar a cabo. Simplemente mencionaré que después de todo el análisis se llega a una integral en la que está en relación sobre A2. Esta nos deja la radiación que choca contra A2. Si esta se divide entre la radiación total que sale del área 1, da la fracción de radiación que sale de A1 y choca contra A2, la cual es el factor de visión. Nos genera esta expresión. Pero para el caso del factor de visión de A2 sobre A1, vemos que es prácticamente la misma ecuación. Entonces, cabe notar que la intensidad 1 es constante, pero el radio y los ángulos son variables. También las integrales se pueden llevar a cabo en cualquier orden, puesto que los límites de integración son constantes. Estas relaciones confirman que el factor de visión entre dos superficies depende de su orientación mutua y la distancia entre ellas. Después de multiplicar la primera por A1 y la segunda por el área 2, da la siguiente igualdad, la cual se conoce como la relación de reciprocidad entre los factores de visión. Esta nos permite el cálculo de uno de los factores de visión cuando no se conoce el otro. Los factores de visión antes desarrollados aplican a cualquiera dos superficies I y J siempre que ambas sean emisoras y reflectoras difusas. Para el caso de J igual a I, tendremos que F de I a I como la refracción de la radiación que sale de I y choca directamente consigo misma. Esto lo podemos apreciar de la siguiente forma, en donde tenemos que el factor de visión hacia una superficie de una superficie hacia sí misma será 0, a menos de que esa superficie se vea a sí misma. Por lo tanto, la fracción de intensidad de I a I sería 0, pero esto aplica para superficies planas o convexas. En cuanto sea distinto a 0, ya tendríamos superficies cóncavas. El factor de visión va desde 1 a 0,
lo cual nos indica que la radiación que sale de I no puede chocar de forma directa con la superficie J. Y en el caso de que el límite de F de I a J sea igual a 1, indica que la superficie rodea por completo a I, y de modo que la radiación que sale de la última no se intercepta por aquella. Esto lo podemos tener en la siguiente gráfica, en donde tenemos una configuración geométrica que consta de dos esferas concéntricas, teniendo un factor de visión de 1 a 2 igual a 1, ya que toda la radiación que sale de las superficies de la esfera más pequeña será interceptada por la más grande. Entonces, el factor de visión ha probado ser muy útil en el análisis de la radiación, ya que nos permite expresar la fracción de la radiación que sale de una superficie y choca contra la otra en términos de la orientación de una en relación con la otra. La hipótesis subyace en el proceso en este proceso es que la radiación de una superficie es directamente proporcional al ángulo que abarca dicha superficie cuando ésta se ve desde la fuente. Esto sería el caso para la radiación que sale de la fuente, es uniforme en todas las direcciones, sobre toda la superficie, y si el medio de estas superficies no absorbe, emite ni dispersa la radiación. Esto quiere decir que será el caso cuando las superficies sean isotérmicas, así como emisoras y reflectoras difusas, y que estén separadas por un medio no participante como el vacío o el aire. También se puede determinar que el factor de visión de 1 a 2 entre las diferentes áreas, entre dos áreas superficiales A1 y A2, de manera sistemática, expresando el lugar de factor de visión entre las dos áreas diferenciales en términos de las variables especiales. Y a continuación, llevar a cabo las integrales necesarias. Realmente ese procedimiento no resulta práctico, ya que incluso en las configuraciones geométricas más sencillas, las integraciones resultantes suelen ser muy complejas y difíciles de realizar. Por ello, las relaciones del factor de visión para el análisis tenemos 4 casos: la relación de la reciprocidad, la regla de la suma, la regla de la superposición, la regla de la simetría. Para la siguiente imagen solamente notaremos que son expresiones de factor de visión para algunas configuraciones geométricas comunes de tamaño finito. En esta tabla podemos apreciar las configuraciones que tenemos para estas figuras geométricas, y para la siguiente imagen tenemos expresiones de factor de visión para algunas configuraciones geométricamente infinitamente largas. Muy bien, esa sería la tabla. La regla de la reciprocidad, como se ha mencionado antes, son los factores de visión donde tenemos f de I a j y f de j a I son iguales entre sí, a menos de que las áreas de las dos superficies sean iguales, como se había mencionado anteriormente. Y estas son algunas gráficas que nos muestran cómo se lleva a cabo esta relación. Y eso sería todo por mi parte.